Iglesia, el Señor les continúe bendiciendo. Estamos contentos hoy, ¿verdad? Alabando al que es digno. El Señor tiene un propósito con cada situación, con cada circunstancia. En esta reunión tiene un propósito y qué bueno, el Señor nos ha permitido durante los últimos meses, semanas, estar pensando en que todo es para la gloria del Señor. Cada vez que nos reunimos, cada vez que cantamos, cada vez que nos saludamos, es para darle la gloria al Señor. Cada vez que abrimos la palabra de Dios y aprendemos de ella, es para glorificar al Señor, porque en la medida que aprendemos de su palabra y la ponemos por obra, Dios se glorifica. ¿Lo creen así? Así es. Por eso, esta mañana, una bonita oportunidad para seguir aprendiendo de la palabra de Dios y bueno, y aprovechando la época que estamos viviendo este mes de diciembre, pensando en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 2, hay una historia que en lo personal es muy maravillosa. Es una historia de esas que te inspiran a adorar al Señor y hacer cambios en la vida. Quiero invitarle a estar allí entonces en el Evangelio de Lucas, el capítulo 2, y acompáñeme en el versículo 20. Vamos a leerlo juntos, vamos a leerlo todos a una sola voz, este pasaje de las Escrituras. Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 20. Lea conmigo. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas que habían oído y visto y como se les había dicho. Oremos. Padre, muchas gracias te damos en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Rogamos, Señor, seas tratando nuestra vida a través de ella. Tu palabra es poderosa, es la que transforma nuestras vidas para bien, para lo mejor. Pedimos, Señor, tu dirección y que las palabras de mi boca sean las tuyas, Señor. Aquí estamos solamente para ser instrumentos tuyos, siervos tuyos. Que la gloria sea para ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. La fiesta linda del año, Navidad, también de mis desengaños. Navidad, tú me das muchas nostalgias. Navidad, y a veces alegras mi alma. Ya la están cantando. Hay navidades tristes y oiga, se la saben. ¿Sabe? En el mundo es así. En el mundo hay navidades tristes y hay navidades alegres. Para otros no hay ninguna novedad en Navidad. Es como si nada. En todo caso, para el mundo, todo es circunstancial, todo es relativo, todo depende de. En el relato bíblico del nacimiento de Cristo, se nos revela de unos pastores que cuidaban sus rebaños en el campo. La historia de estos humildes, como se les ha tratado, estos humildes personajes, nos recuerda que sin importar las circunstancias en las cuales ellos estaban viviendo, estaban experimentando, nos recuerda que Cristo vino para cambiar la vida de los hombres. Cuando pensamos en la natividad, en la Navidad, en el nacimiento de Jesucristo allá en Belén, de tantas cosas por las cuales el Señor vino a este mundo, la Escritura habla bastante acerca de eso. Él vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a dar su vida. Entre tantos propósitos, el Señor
vino a cambiar nuestras vidas. No como el mundo, que para ellos hay navidades tristes, para otros navidades alegres, todo es circunstancial. El Señor vino a nuestras vidas para llenarnos de un gozo eterno. En esta historia de los pastores notamos un cambio glorioso, un cambio único, especial, singular, y es que retornar el corazón de los hombres a Dios es el propósito del nacimiento de Cristo, y eso debe llenarnos a nosotros, a pesar de las circunstancias que estemos viviendo, llenarnos de mucho gozo, porque el Señor está haciendo una obra en nosotros. Desde que Él vino a cambiarnos, Él vino a transformarnos para que no seamos los mismos, sino que cada vez seamos más conforme a la imagen suya, un carácter glorioso. Y este cambio resalta en estos pastores de Belén. Los pastores, según nos cuenta la historia, y podemos notarlo, mire el versículo 8, dice que había pastores en la misma región. Los pastores estaban en su rutina habitual. El primer término que leemos ahí en este versículo, el término había, se puede traducir también como estaban. Es decir, este versículo enseña o muestra la condición de vida de los pastores de esta región de Belén. En su rutina habitual. Dice que habían pastores, ¿dónde? En la misma región. Si miramos los versículos antes, nos indica qué región es. ¿Qué región es? Belén. Belén. Ellos vivían en la región de Belén. Era su hábitat, era su lugar habitual donde ellos vivían. Y sabe, el hecho de que vivieran en esta región destaca algunas cualidades de estos pastores. Belén está situada a unos 8 o 10 kilómetros al sur de Jerusalén. Y en el día de hoy, Belén comprende un área de unos 659 kilómetros cuadrados. Es muy, muy cerca al área de Ocaña, hablando de su tamaño, el tamaño de la ciudad. Belén en la historia bíblica es un lugar muy singular porque allí fue sepultada Raquel, recuerda, la esposa de Jacob. De allí es el juez Ibzán, uno de los jueces de Israel que liberó a Israel en su tiempo de esclavitud, de la opresión. Allí se narra la historia de Noemí y Ruth, de donde es Booz. De Belén es oriundo el rey David, un lugar muy singular. Sin embargo, en la historia bíblica, la región de Belén es una región cuya actividad, una de las actividades económicas primordiales era el pastoreo de las ovejas, porque Belén está compuesta, sus regiones está compuesta por praderas propicias para el alimento de este tipo de criaturas. El pastoreo fue una de las actividades principales de los hebreos, ¿sabía? Abraham fue pastor, Jacob fue pastor, Moisés fue pastor, David fue pastor. Y cuando miramos en la profecía acerca del nacimiento de Jesucristo en este lugar, especialmente en el libro de Miqueas, si usted quiere apuntar por ahí esta cita, Miqueas capítulo 5, versículo 2, se le dice a Belén pequeña, como indicando un lugar insignificante, un lugar que a sus pobladores no ofrecía mucho. No había mucho que hacer allí en Belén. No habían centros comerciales, no habían centros de recreación. Todo era ordinario,
todo era rústico y las actividades comerciales eran las mismas, no había oportunidad, no habían universidades. Estoy haciendo una especie de alegoría aquí, pero me explico, o sea, no había mucho que hacer. Incluso la historia bíblica narra que en estas regiones hubo un levita, esto está en el libro de Jueces, hubo un levita de Belén que consideró que en este lugar no había oportunidad para ejercer su ministerio y se fue de allí, se fue. Como hoy día pasa, ¿cierto? Hoy día en muchos de nuestros lugares de vivienda, pueblos, veredas, municipios, que no ofrecen mucho y la gente tiende ¿a dónde? A irse a las ciudades, ¿verdad? Porque en estos lugares no hay mucha oportunidad de crecer, de prosperar, y era la condición de estos pastores, viviendo en una región, haciendo lo mismo todos los días, cada noche, cuidando sus rebaños. Mire qué hacían ellos. Había pastores en la misma región que velaban. ¿Qué velaban? Su rebaño. Es decir, cuidaban. Estos eran vigías. Estaban cuidando sus rebaños, una actividad común, habitual y constante. Quizás la mejor opción para un joven, para una familia en Belén, era dedicarse al pastoreo de ovejas, de este tipo de animal, que se agrupaban en rebaños. Un rebaño, ¿sabe? Un rebaño podía estar entre 100 y 800 ovejas. Estos pastores eran vigías que se quedaban fuera, en el campo, a la intemperie, enfrentando peligros a campo abierto en la noche. Recuerde que el mismo David, siendo pastor, mató un león, se enfrentó a un oso. Habían peligros que ellos tenían que enfrentar. En Primero de Reyes, capítulo 13, se narra cómo un profeta de Judá, es decir, de esta región, fue devorado o fue muerto por un león. Y ahí estaban estos pastores, ¿qué? Cuidando sus ovejas, exponiendo sus mismas vidas, ¿a qué? Al peligro de las fieras del campo. Y también dice que guardaban las vigilias de la noche, pasaban la noche en vela, las vigilias de la noche, de 6 de la tarde a 6 de la mañana, sin pegar el ojo. Un trabajo extenuante, una actividad también constante, de muchos sacrificios, de mucho agotamiento, de mucho desgaste físico, expuestos a muchos males, males del clima, males, en fin, de los peligros de la misma noche. La vida de estos pastores era muy ordinaria, sin nada novedoso, todo igual. Quizás cansados de decirle a la piernichueca o de cargar esos animalitos que les daba pereza caminar, espantando zorros, perros, osos, leones, y no había más nada que hacer, desgastándose, sacrificándose, mire, pasando la noche en vela sin poder dormir ni un día, desperdiciando quizás, o más bien no teniendo esos tiempos de estar con la familia, de estar ahí en el pueblo, hablando con sus vecinos, organizando quizás alguna fiesta, alguna actividad, no, allá afuera, solos, cuidando incluso animales que hasta no eran ni de ellos. La vida de estos pastores nos recuerda la situación en la que está el mundo hoy día.
El mundo es peligroso. El mundo es tenebroso. El mundo es un moridero. Pero esta rutina de los pastores iba a cambiar. Y no es que el cambio viniera de alguna oportunidad de empleo mejor en Jerusalén o en Hebrón, que estaba un poco más hacia el sur, o en alguna de las ciudades importantes de Israel. No. Ante tantos peligros, tenebrosidad y expuestos a la muerte, la noticia del nacimiento de Jesús iba a cambiar la vida de estos personajes en la Biblia. Y es que la noticia de que Cristo, el Hijo de Dios, vino en carne, es necesaria para producir un cambio en el mundo. Y no solamente en el mundo, sino para seguir transformando las vidas de los que ya el Señor ha redimido en la sangre de Jesús. Porque parece que como iglesia no estamos conformes con el regalo de la salvación y queremos como más y en esa búsqueda de algo más, de contentamiento, de algo que nos llene, que nos alegre, que nos satisfaga, nos vamos hacia el mundo, exponiéndonos a peligros, exponiéndonos a situaciones que como hijos de Dios no convienen. Recordar la noticia del nacimiento de Jesús es necesaria también para la iglesia, porque la noticia del nacimiento de Jesús, el ir hacia Jesús, el poner la mirada en el Señor, en atender su palabra, es lo que verdaderamente va a traer a su iglesia paz, felicidad, gozo, contentamiento, tranquilidad. Amén. La noticia del nacimiento de Jesús es necesaria para todos. Estos pastores estaban en su rutina habitual, pero la historia aquí en Lucas nos cuenta que ellos recibieron la noticia, escucharon la noticia de la Navidad, es decir, del nacimiento de Jesús. Mire lo que dice el versículo 9 al respecto. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. ¿De quién recibieron el mensaje? ¿De quién recibieron la noticia? De un ángel del Señor. Un ángel del Señor que se presentó. ¿Sabe? Esto no es una ilusión. Esto no fue un sueño de los pastores. No fue causa del cansancio de tantas noches de pasar en vela y alucinar. Esto fue algo real. ¿El ángel qué? Se presentó, hizo presencia, se manifestó a estos personajes de la historia bíblica, de la cual los pastores, estos mismos pastores, fueron testigos. ¿Sabe? En todo lo que tiene que ver con la revelación de Dios, es decir, las Escrituras, los ángeles tienen una gran participación. Ellos son los mensajeros de Dios. Y es curioso porque cuando miramos al final de las revelaciones, es decir, en el libro de Apocalipsis, los ángeles como mensajeros de Dios anuncian al mundo juicio. Pero este ángel viene con un propósito diferente, que tiene que ver con el propósito del nacimiento de Cristo. Viene como un ángel amistoso y viene como un ángel del Señor. Su aparición fue amistosa, su aparición fue gloriosa. Es decir, de esplendor, de gran resplandor, de una luz inaccesible, porque dice que se presentó y la gloria, no del ángel, sino la gloria del Señor rodeó a los pastores y ellos tuvieron gran temor. Seguramente, si se les aparece un león,
Ellos iban a enfrentar al león con cierto temor, pero ya estaban acostumbrados a ese tipo de situaciones. Pero esto era algo distinto. Esto fue una situación única, irrepetible para ellos. Sin embargo, ellos expresaron temor, tuvieron miedo, tuvieron terror, tan habituados a los peligros, pero cuando vieron esta aparición del ángel, la vieron como una terrible amenaza para ellos, tanto que tuvieron miedo. Pero la noticia les fue anunciada de tal manera, tan espléndidamente, que al escuchar la noticia de la Navidad, estos pastores experimentaron un cambio. Miren los versículos 10 al 14, cómo fue presentada esta noticia de la Navidad. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí, mire cómo dice tan hermoso, os doy ¿qué? Nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, es decir, Belén, un Salvador, que es Cristo el Señor. Verso 12, esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente, dice la Escritura, apareció con el ángel. ¿Qué apareció? Una multitud, esto indica incontable, un número tan grande de seres celestiales, de seres angelicales, ejércitos del Señor, que alababan a Dios y decían, ¿qué decían? Lea conmigo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. La noticia fue anunciada con espléndida presentación. Mire, hubo espléndida motivación para los pastores. No temáis. Un mensaje oportuno en el caso de los pastores, porque ante la aparición del primer ángel, ellos tuvieron miedo. Y este ángel lo que hace es darles ánimo, infundirles tranquilidad. Y hermanos, es que mire, el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje del evangelio, no es para aterrorizar a nadie. Si bien el mensaje del evangelio, cuando predicamos o prediquemos el evangelio, debemos hablar a las personas también acerca del juicio que vendrá. Pero nunca el evangelio es para aterrorizar a los hombres, sino para darles ánimo. No temáis. Una espléndida motivación. Habla de la más espléndida condición, porque las noticias eran noticias nuevas, eran noticias de gran gozo. No lo dice el pasaje, pero uno se imagina a estos pastores faltando quizás 15 minutos para las 6 de la tarde, otra vez a cuidar esas 100 ovejitas. Bueno, tristes, aburridos, cansados de lo mismo, y reciben una noticia que va a cambiar toda esa tristeza, todo ese temor, toda esa rutina habitual en gozo. Y no cualquier gozo, sino en gran gozo. La noticia habla del más espléndido ser, porque la noticia es acerca del Salvador. Mira el versículo 12, que ha nacido hoy en la ciudad de David. ¿Quién? No dice un hombre común y corriente, sino el Salvador. Y es interesante que Lucas les dice a ellos que es Cristo el Señor. Si bien los pastores pudieran ser muy ordinarios, pero seguramente tenían conocimiento de la profecía de un Salvador que Dios enviaría para librarlos de terribles peligros de este mundo que es un moridero.
Una espléndida noticia porque habla del más espléndido ser, del Salvador, de Cristo, el Señor. Y esa noticia se presenta con la más espléndida compañía. ¿Se imagina una multitud de las huestes celestiales? Y repito, este término multitud, si bien es un número definido, pero es un número difícil de contar. Habla de una gran cantidad de ángeles para expresar la más espléndida alabanza. Y me remito así a estos términos porque la alabanza que está en el versículo 14, hermanos, usted la puede considerar como la más espléndida alabanza. ¿Por qué? Porque da la gloria a Dios. La alabanza suprema, la más grande alabanza, el propósito más grande al nosotros alabar a Dios es no cantar bonito, aunque debemos procurar hacerlo lo mejor posible, no es tocar los instrumentos, mejor dicho, perfecto, aunque hay que trabajar para, ¿cierto? Hay que trabajar para hacerlo con la mayor excelencia posible, pero no es el fin de la alabanza, el fin de la alabanza suprema es la gloria de Dios. Por eso tenemos aquí la alabanza más suprema, más espléndida, porque trata de darle la gloria a Dios. Y es espléndida porque incluye una gran bendición. ¿Cuál bendición? Mira la que dice allí. Y en la tierra, paz. ¿De verdad que en el mundo necesitamos de esta gran bendición? Por eso es una gran alabanza, porque al desear la paz en la tierra, estamos acercándonos y pidiéndole al Dios de paz que dé paz. Y Cristo vino a traer ese cambio. Porque el mundo, en tanto que el mundo está en peligro, el mundo está en guerra, el mundo es tenebroso, el Señor vino a traer paz. Y es una alabanza espléndida, porque finalmente dice buena voluntad para con los hombres. ¿Sabe por qué para algunos hay navidades tristes? Porque no gozan de la buena voluntad de Dios. Y aunque la buena voluntad de Dios está dispuesta para todos los hombres ¿qué hacen? La rechazan, la niegan en otros casos. Hermanos, la noticia fue anunciada con espléndida presentación y esto es lo que trata de hacer el Evangelio para con el mundo. Llevar a los hombres a Dios para que le den la gloria a Dios, para que cambien, porque el mundo le da la gloria a las cosas que pertenecen al mundo, el mundo le da la gloria a las cosas que no son de Dios, y el Señor vino a transformar eso. Porque el propósito realmente de la vida está en darle la gloria a Dios y tener paz y gozar de la buena voluntad para con los hombres, como lo es la voluntad de Dios. ¿Y qué hicieron los pastores cuando recibieron esta noticia que fue dada por el ángel, que fue anunciada con espléndida presentación? ¿Qué hicieron los pastores? Mire el versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, y note lo siguiente, ¿qué se dijeron unos a otros? Pasemos, pues, ¿y qué? Y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Claramente, este versículo señala que el cambio que vino a hacer el Señor Jesús desde su encarnación se efectuó en estos personajes bíblicos. Es decir, lo que notamos aquí es una fe
con gran determinación. Ellos creyeron la noticia. ¿Sabe? Hay algunos términos aquí que nos llevan a pensar seriamente en esto, de que para ellos no fue una simple visión, para ellos no fue una alucinación, sino que para ellos fue la verdad y la recibieron como tal. ¿Por qué? Dice la escritura allí que sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos, pues. ¿Pasemos qué? Pues. Mire, ¿a qué conclusión llegaron los pastores? Porque el término pues indica eso. Es la conclusión o el resultado, el fruto después de haber escuchado la noticia del nacimiento de Jesús. ¿A qué conclusión llegaron ellos? Que la noticia era veraz. ¿Por qué? Porque dice, pasemos. Dicho de otra forma, vayamos, pues. O sea, esto es cierto. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? No, pero las ovejas, mire, no hubo preocupación por los rebaños, sino que hubo una gran, ¿qué? Determinación a ir a ver a Jesús. Y eso es lo otro, mire, dice que pasemos y veamos esto, y mire cómo dice la escritura. ¿Cómo dice? Esto que, ¿qué? No dice, y veamos a ver si esto ha sucedido, si quizás, ¿qué están concluyendo los pastores tras la noticia del anuncio del nacimiento de Jesús? ¿Qué era veraz? Reconocieron que lo que el ángel les dijo y que lo que dijeron la multitud de ángeles alabando a Dios era cierto. Esto ha acontecido. Esto es fe. ¿Por qué? Porque creyeron sin ver, solamente creyeron por haber ¿qué? Oído. Y aquí hay una clave, hermanos, acerca de lo que el mundo debe hacer para experimentar un verdadero cambio de vida. Que no es tanto ver para creer, sino oír el Evangelio y creer. Ellos pasaron allá a Belén, tuvieron esa determinación de ir a ver al recién nacido Jesucristo. Y no solamente eso, sino que creyeron de que esta noticia fue una noticia que Dios mismo les reveló. Mire cómo termina el versículo 15. Y que el Señor nos ha manifestado. ¿Quién llevó el mensaje a los pastores? Un ángel. Pero mire lo que están diciendo los pastores acá. No dicen, y veamos esto que el ángel nos ha manifestado, sino lo que ¿qué? O que el Señor nos ha manifestado. ¿Sabe por qué hay tantas navidades tristes para algunos? Porque no creen la palabra de Dios. No creen que la Biblia es la palabra de Dios, cuando la palabra del Señor, la cual manifiesta que Cristo es el Hijo de Dios, el Salvador, no solamente el que nació en Belén para traer un cambio a la vida, sino que murió por ello y resucitó por ello. La falta de creer en ese mensaje es lo que tiene a muchos en tristeza y aún en ciertas alegrías, pero que son alegrías vanas, pasajeras, mundanas. Esto es curioso porque si nosotros hemos creído con esta determinación también, preguntémonos, hermanos, ¿por qué seguimos haciendo lo mismo? ¿Por qué seguimos andando en las mismas tinieblas?
no pegando el ojo por causa de nuestros pecados, de nuestras carnalidades. Mira, a veces luchamos por ejemplo, con ciertos hábitos como leer la Biblia. A veces tomamos la Biblia y empezamos a leerla y ahí sí se nos pega el ojo. Pero ¿cómo nos mantenemos de despierticos viendo una serie en Netflix? Uy, eso sí. Hermanos, la vida de los pastores de Belén empezó a cambiar con el anuncio del nacimiento de Jesucristo. Y seguramente todos los que hemos creído en el Señor estamos experimentando ese cambio. Pero no es simplemente y no basta con creer allá en ese momento cuando escuchamos el Evangelio. Hay que seguir creyendo, hay que seguir creciendo en la palabra de Dios. De modo, hermanos, que nuestra vida sea devota al Señor, de alabanza al Señor, de la gloria para el Señor, con gran determinación. No podemos dormirnos, no podemos conformarnos, debemos seguir avanzando. Y ese avance en la vida espiritual es solo posible en la medida que determinemos acercarnos a Jesús, de presentarnos ante Él, de ir a verle. Y repito nuevamente de manera alegórica, simplemente para indicar, de ir a su palabra, presentarnos a Dios en oración y buscándole a través de su palabra, creyendo que su palabra es la verdad, y eso, hermanos, va a transformar nuestras vidas para la gloria del Señor. La noticia del nacimiento de Jesús, hermanos, produce un cambio significativo. Y finalmente, tras estar en sus rutinas, tras escuchar el mensaje del nacimiento de Jesucristo y creerlo, en los versículos 16 al 20 podemos notar que los pastores fueron a ver al divino Salvador. ¿Cómo lo hicieron a propósito? Mira el versículo 16. Vinieron pues, ¿cómo? ¿Qué significa esto? De una, ¿cierto? Uno pudiese decir como que salieron corriendo para allá. ¿Sabe? Esto mostró diligencia, mostró que el Señor, mucho más allá de sus trabajos, mucho más allá de sus sentimientos, mucho más allá de la rutina habitual de sus vidas, Cristo se convirtió en su prioridad. Al punto que fueron a ver a Jesús de manera apresurada, fueron rápido, enseguida, no se quedó en un mero deseo. Como a veces nos pasa a nosotros, hermanos. Mire, ya viene Año Nuevo y seguramente muchos tenemos la costumbre de hacer propósitos, ¿cierto? De hacer cambios, de procurar ciertas conductas y metas en nuestra vida por alcanzar con tal de mejorar, pero muchas de esas cosas se quedan ¿en qué? En meros deseos. Nos falta, hermanos, ser diligentes, disciplina, apresurados. Algunos están esperando el 1 de enero para esas cosas. Hermanos, hay que hacerlo apresuradamente, ya. Ellos lo hicieron con gran premura. Y es que, hermanos, los propósitos espirituales no deben tardar en cumplirse. A veces hacemos el propósito, mañana voy a orar. Y se quedó así. Solamente mañana voy a orar y llegó mañana y no oramos. Hermanos, las cosas de Dios, si hacemos promesas para Dios, esas debemos cumplirlas con más rapidez.
Porque, hermanos, no es agradable hacer promesas y no cumplirlas. Y si algo muestra lo que es la voluntad de Dios para con nosotros, es que seamos fieles a Él, que seamos leales. Ellos lo hicieron con gran premura, dando a conocer también la noticia angelical. Mire qué hermoso, porque cuando llegan al lugar, dice la Escritura en el versículo 17 que al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Llegaron a contar la noticia. Haga de cuenta como si estuvieran evangelizando a José y María. Una de las cosas, hermanos, que demanda de nosotros premura, que lo hagamos apresuradamente, que lo hagamos con urgencia, es la comunicación del Evangelio, porque el mundo seguirá de mal en peor, y mucho más si nosotros callamos el mensaje que cambia el mundo. Mire lo que produjo aquí el mensaje de los pastores cuando ellos contaron con exactitud el anuncio del nacimiento de Cristo. No hablaron de sus rutinarias vidas, no hablaron de las noches en vela, no hablaron de los peligros que enfrentaron cuidando a sus ovejas. Hablaron de Jesús. Y ese es el mensaje del Evangelio que debemos hablar. No se concentraron en sí mismos, sino que se concentraron en dar la noticia del Señor, la cual cambió la vida. Y mire los efectos: ellos fueron oídos, los que oyeron se maravillaron. Y mire, María, ¿qué hacía? Meditaba. Y es que sabe, cuando nosotros llevamos el Evangelio al mundo, esto pasa en el mundo. ¿Algunos qué? Van a oír, otros se van a ¿qué? A maravillar, pero otros van a quedar meditando. Y eso es lo que hace el Evangelio, mis hermanos, para cumplir su obra, de cambiar, cumplir ese propósito de cambiar al hombre. ¿Y cómo regresaron los pastores? Porque no se quedaron allí, la verdad. No sé, en otros hubiesen pasado allí no sé cuántos días, pero ellos tenían compromisos. Habían cumplido con ir a ver al recién nacido rey, pero regresaron a sus rutinas. ¿De qué manera? Mira el versículo 20. Y volvieron los pastores, ¿cómo? Glorificando y alabando a Dios. ¿Recuerda cómo comenzó esta historia? ¿Cómo comenzó esta historia? En una rutinaria vida, habituados a lo mismo, cansados, agotados, fatigados. Y mire, en cuanto a las rutinas, no cambiaron mucho, porque cuando dice que volvieron, está diciendo ¿qué cosa? Que regresaron a sus rutinas, pero ahora con un aire diferente, con un ánimo distinto, porque ahora regresan ¿cómo? Glorificando y alabando al Señor por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Hermanos, solamente el Evangelio, la noticia de que Cristo vino al mundo para salvar al pecador, esa noticia cambia la tristeza en gozo. Cambia la vida de un hombre, de una persona que no tiene en cuenta a Dios para nada y la vuelve a Dios, dándole gloria a Dios, alabándole al Señor. Y es que el cambio que hace el Señor en la vida no lo es para menos. Porque no es un cambio terrenal, no es un cambio momentáneo, no es un cambio pasajero, es un cambio por la eternidad. Hermanos, la noticia del nacimiento de Jesús vuelve los hombres a Dios. En la iglesia se discute si celebramos o no celebramos la Navidad.
Y decíamos hace 8 días que son discusiones que no nos llevan a nada. Hemos aprendido que la noticia del nacimiento de Jesús es recordar que en Jesús hay esperanza. Y esa esperanza incluye la esperanza de un cambio de vida. Le pregunto, ¿no está usted cansado de lo mismo? ¿De las mismas rutinas? ¿De vagar y vagar en el pecado, en las maldades, en las mismas costumbres y tradiciones del mundo una y otra vez, luchando, batallando, pero no ve cambios, se siente estancado, como que no avanza en las cosas del Señor? Vuelva sus ojos a la palabra. Vuelva sus ojos al Señor. La palabra del Señor, su mensaje, como lo fue la noticia del nacimiento de Cristo, es poderosa para transformar nuestras vidas. Hermanos, no estemos conformes con lo que somos ahorita. Acerquémonos más y más al Señor. Acerquémonos más a su presencia para cumplir al fin el propósito por el cual el Señor nos creó y nos salvó. ¿Cuál es? La alabanza de su gloria. Para el mundo la Navidad es circunstancial. Si les fue bien, hay Navidades alegres. Si les fue mal, hay Navidades tristes. Pero la Navidad no depende de las circunstancias. Para un creyente, la Navidad no son circunstancias. Para un creyente, Navidad no es natilla, no es buñuelo, no es cena, no es reunión familiar, y no es que esté diciendo que no se hagan esas cosas, todo eso es muy bonito, pero la Navidad es mucho más que eso, es mucho más que luces, es mucho más que adornos, es mucho más que viajes. La Navidad es una persona que transforma las vidas. La Navidad es Cristo, amén, el Hijo de Dios, quien vino en carne para cambiar nuestras rutinarias, desdichadas y desesperanzadas vidas en vidas llenas de alabanza a Dios. Llenas de alabanza a Dios. Llenas de paz en el Señor, de un gozo que durará por siempre. Decía que es común que las familias hagamos propósitos para el año que viene. ¿Qué propósito hará usted? Yo quiero invitarle a orar. Incline su rostro y piense en estas cosas. De que si el Señor, a través de su mensaje, transformó la vida de estos ordinarios personajes que no tenían mucho que hacer, quizás sin esperanzas, solamente cuidar estos rebaños. Pero cómo después de su encuentro, de haber escuchado la palabra y de encontrarse con el Señor, fueron cambiados para la gloria de Dios. Piense que el Señor también lo puede hacer con usted. Padre, necesitamos un cambio, Señor. Y estamos conscientes que por la fe tú nos has trasladado de las tinieblas a tu luz admirable, pero tenemos apegos de este mundo, Señor. A veces nos sentimos abrumados, nos hundimos en la angustia, en la tristeza, en la desesperación, caemos en depresión. Padre, tu paz, esa paz que vino cuando Cristo nació en este mundo, la necesitamos, Señor. Requerimos, Señor, que nos llenes de gozo, de ese gozo que permanece por siempre y para siempre.
y que nuestras vidas sean transformadas para tu gloria, solo para tu gloria, Señor. Que nuestras vidas se caractericen porque día a día, aún en nuestras rutinas, en lo habitual, en cada cosa que hagamos, te alabemos, Señor, y te demos gloria porque enviaste a tu Hijo Jesucristo para salvarnos, para transformarnos, para darnos una nueva expectativa de vida, para ver mucho más allá de lo común, de lo ordinario, sino contemplar lo glorioso, Señor, que será estar contigo en la eternidad. Hay un canto en el himnario que me gustaría que me acompañara a cantar. Pónganse en pie. Y es un canto que es un villancico que nos recuerdan estas historias, y le animo que lo cantemos con mucha alegría, con ese gozo y con el propósito, haciendo un compromiso intencional de dedicar nuestras vidas para adorar al Señor. Tras hermoso lucer